Buenas tardes, profe. Vamos a proceder a presentar el ejercicio que se va a llevar a cabo de parte de la tarea 3, el cual nos dice, determine las resistencias desconocidas de cada una de las redes que se muestran en la siguiente figura. Esta es la figura que tenemos dentro del ejercicio. Como podemos ver, son tres circuitos en las que nos pide que calculemos nuestro RT, nuestra resistencia total o equivalente. Entonces vamos a proceder a analizarlo uno por uno. Aquí tenemos el ejercicio número A, el circuito número A, en donde podemos ver que todas nuestras resistencias se encuentran conectadas en serie. ¿Por qué? Porque están entrelazadas una después de la otra. Aunque aquí parezca lo contrario, no, aquí solamente se están topando una vez. Entonces todas nuestras resistencias se encuentran en serie dentro de este circuito. ¿Qué hacemos con la resistencia en que se encuentran en serie? Pues las sumamos algebraicamente, sus valores pues en ohmios. Tenemos que R1 vale 10 ohmios, R2 22, R3 47 y R4 15. Entonces las sumamos algebraicamente y nuestro resultado final es de 95 ohmios. Eso para el circuito número A. Ahora, para el circuito en el literal B, podemos ver también que nos encontramos con resistencias solamente en serie. Entonces, de igual manera que en el anterior ejercicio, sus valores de resistividad se van a sumar. Aquí nos da otro indicio que nos dice que el código de las bandas de cada resistor es café, rojo, naranja. Entonces, sabemos que el color café representa un 1, que el color rojo representa un 2 y que el color naranja representa una K o tres ceros. Entonces, así es como vamos a sumarlos algebraicamente. Como R1, R2, R3 son de la misma tipo de resistencias, de resistores, van a tener el mismo valor en ohmios. Entonces se van a sumar tres veces, dándonos un resultado de una resistencia equivalente de 36 kiloohms. Ahora, para el último ejercicio, también podemos considerar que los tres resistores están de series. Sin embargo, aquí vemos que vamos a necesitar realizar más cálculos dado que están en función del otro resistor. Entonces, vamos a calcular primero la resistencia 2 a partir de RT. ¿Qué podemos ver? Que 2R2 más R2 más, aquí vemos que R3 es igual a 3 veces R1 y R1 era igual a 2 veces R2. Entonces, reemplazando aquí, tenemos que R3 va a tener un valor de 6R2. Y esto va a ser igual a nuestra resistencia equivalente. Entonces le igualamos a nuestra resistencia equivalente, que tenemos que 36 ohms va a ser igual a 9 veces R2, nuestra resistencia 2. Despejamos R2 y obtenemos el valor de 4 ohms. Después, para la resistencia número 1, simplemente despejamos su valor, que nos dice que la resistencia número 1 es igual a 2 veces la resistencia 2. La resistencia 2 tiene un valor de 4 ohms, entonces la resistencia número 1 va a tener el valor de 8 ohms. Posteriormente volvemos a hacer los mismos cálculos con R3, sabiendo el valor de R1 que son 8 ohms. Como R3 es 3 veces R1 o 6 veces R2, realizamos los cálculos correspondientes y tenemos que R3 es igual a 24 ohms. Y eso ha sido todo nuestro ejercicio. Muchas gracias. Muy buenas con todos, aquí estamos de vuelta con un ejercicio de análisis de circuitos y aquí tenemos un circuito en serie, el cual nos pide que usemos la regla del divisor de voltaje para encontrar los valores de los resistores desconocidos, que sería R1, R3 y R4. Luego calcularemos el voltaje de R1 y R2, R3 y determinaremos la potencia de cada resistencia mediante esta ecuación mediante la regla de divisor de voltaje. Despejamos la resistencia total del circuito usando la resistencia 2 con la caída de voltaje de la resistencia 2 encontramos la resistencia total del circuito y luego con eso podremos calcular mediante la ley de Ohm podemos calcular la corriente total del circuito
que sería 1,44 mil amperios, que esto usaremos luego. Y ya teniendo la resistencia total, nos permite encontrar la resistencia 4. Aquí, como ven, reemplazamos el voltaje 4, la resistencia total, con el voltaje de la fuente, y encontraríamos aquí la resistencia 4. Una vez teniendo la resistencia 4, podemos hacer una sumatoria que sería de todas las resistencias, y reemplazaremos aquí la resistencia total, la resistencia 1, que es nuestra incógnita, resistencia 2, que ya nos da el ejercicio, y la resistencia 3, que nos dice que resistencia 3 es igual a 4 veces la resistencia 1, y la resistencia 4 que ahorita encontramos. Y resolviendo esta simple sumatoria, ya encontramos la resistencia 1. Y eso nos lleva a también encontrar la resistencia 3, que es 4 veces la resistencia 1. Ya conseguimos las resistencias que nos faltaban. Con eso podemos calcular ya el voltaje, multiplicando simplemente la corriente que pasa por el circuito por la resistencia que queramos. Si queremos la resistencia 1, podemos conseguir la caída de voltaje de esa resistencia, multiplicando por la corriente nada más, y tenemos aquí los dos voltajes que nos pide el ejercicio. Y aquí volvemos al ejercicio C, que se determina la potencia disipada por cada resistor. Y aquí tenemos la fórmula de la potencia. Sería solamente reemplazar el voltaje con la corriente, multiplicar, y nos saltaría la potencia de cada uno de ellos. Ya, ahora vamos con otro gráfico. Aquí tenemos igualmente un circuito cerrado, un circuito cerrado en serie, que nos pide lo mismo. Nos pide lo mismo, que encontremos los resistores desconocidos. Aquí ya tenemos, primero ya tenemos aquí el voltaje, la resistencia 2 con su respectivo caída de voltaje, y con eso podemos, con la corriente podemos calcular ya la resistencia. Y aquí nos dice, tenemos aquí que la resistencia 3 es igual a 1,5 por la resistencia 2. Ya tenemos la resistencia 2, cuando reemplazamos ya tenemos la resistencia 3. Aquí tenemos dos fuentes que van en sentido contrario. Aquí iría por aquí, vuelta esto saldría al sentido contrario de esta de acá, por lo que se restarían, y encontraríamos el voltaje total, que sería 7,3 voltios. Y para encontrar la resistencia total, que ya lo haremos después, mediante la ley de Ohm, ya teniendo en cuenta la fuente y la corriente, encontramos la resistencia total. Con la resistencia total hacemos otra sumatoria de resistencias, reemplazamos con incógnita en R1, la cual no hemos sacado aún, y obtenemos R1. Luego en B hacemos lo mismo que lo anterior, multiplicamos la resistencia por la corriente y encontraríamos la caída de voltaje de esa resistencia que reemplazamos. Resistencia 3, tendremos la caída de voltaje, que sería 3 voltios. Y en C, que nos pide, creo que era la potencia, nos pide la potencia. Aquí tenemos la potencia, exactamente lo mismo, que es el voltaje por la corriente del circuito, multiplicamos por cada voltaje. Queremos la potencia de la resistencia 1, tendríamos que multiplicar el voltaje, la caída de voltaje de la resistencia 1 con la corriente del circuito. Así de simple se sacaría la potencia de cada resistor. Y así concluimos con el ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Ingeniero, el siguiente ejercicio que les voy a presentar es sobre circuitos en paralelo.
Entonces tenemos este circuito, pero ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice, utilice la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular las corrientes desconocidas I1, I2, I3, E y 4. Entonces, como podemos observar, en el circuito tenemos un nodo. Entonces estamos viendo que la corriente de 500 miliamperios entra a ese nodo. Entra a ese nodo y hay una corriente de 200 miliamperios que sale de ese nodo. Una que pasa por este nodo, que la vamos a denominar I sub t, ¿verdad? Es otra corriente que sale del nodo. Por tanto, nosotros aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a decir que corrientes de entrada son igual a corrientes de salida. Por tanto, 500 miliamperios están entrando y esto va a ser igual a una I sub t más 200 miliamperios, porque estas son las corrientes que están saliendo. Por tanto, I sub t va a ser igual a 300 miliamperios, ya despejando, ¿verdad? Entonces, esto aún no nos pide el ejercicio, pero nos va a ser de mucha ayuda. Entonces, prosigamos con la corriente 2. Vemos que 200 miliamperios pasan por todo el cable hasta llegar a este nodo de acá. En este nodo, como podemos observar, se separan las corrientes, ¿verdad? Se separan las corrientes. Una I3 va para acá y una corriente de 50 miliamperios va para acá. Entonces nosotros de ahí también podemos deducir que vamos a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que corrientes de entrada es igual a corrientes de salida. Por tanto, ¿qué corriente está entrando? Es la de 200 miliamperios. Y va a ser igual a las corrientes que salen. I3 más 50 miliamperios. Despejando I3 vamos a tener que I3 es igual a 150 miliamperios. Entonces encontramos una de las 4 corrientes que nos piden, que va a ser I3. Podemos seguir observando, la corriente de 50 miliamperios va a llegar a un nodo, ¿verdad? Lo mismo pasa con I3, llega al nodo. Ya conocemos cuánto vale I3. Y del nodo sale, pero esta corriente que sale también es I4. Entonces, si podemos darnos cuenta, I2 va a ser igual, bueno, no I2, 200 miliamperios va a ser igual a I4, que es una corriente que está saliendo. En este caso veíamos que entraban y las corrientes salían, y en este caso las corrientes que estaban saliendo antes van a entrar y va a salir un I4. Entonces deducimos que si I4 es 200 miliamperios, pero como nosotros no debemos deducir las cosas, vamos a resolver por leyes de corrientes de Kirchhoff, que decimos corrientes de entrada es igual a corrientes de salida. Entonces, ¿qué corrientes entran? I3, que es de 150 miliamperios, y entra 50 miliamperios. Esto va a ser igual a I4, que es la que sale. Entonces, esto es 200 miliamperios. Va a ser igual a I4. Por tanto, encontramos ya I3 e I4. Seguimos nuestra malla. Vemos que I4 llega a un nodo y entra a este nodo. Entra a este nodo y de este nodo sale una I2. Por lo tanto, vamos a calcular la malla de aquí prácticamente. ¿Sí? Entonces ya sacamos una IT antes. Entonces vemos que IT está entrando al nodo, ¿verdad? Y del nodo se divide en 2. Por tanto, nosotros podemos decir que en este nodo entra IT. Aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff. Corrientes de entrada son iguales a corrientes de salida. Entra IT, que es de 300 miliamperios. 300 miliamperios. Y sale una corriente I1 más 100 miliamperios. Despejando I1 vamos a tener que esto es 200 miliamperios. Esa es mi corriente I1. Entonces ya calculé I1, solo me falta encontrar I2. Por tanto, I1 entra a este nodo de abajo y 100 miliamperios entra al nodo. Si nos damos cuenta va a pasar lo mismo que en la anterior malla, en la anterior parte del circuito. Va a salir una I sub t, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Entonces, por tanto, solo calculamos en este nodo, teniendo que las corrientes de entrada
son igual a las corrientes de salida. ¿Qué corrientes están entrando? Está entrando I sub t e I4, ¿verdad? Entonces va a ser I sub t más I4 es igual a I2. Reemplazando valores, I sub t, sacamos que era un valor de 300 miliamperios. 300 miliamperios. Y tenemos I sub 4 que es de 200 miliamperios. Esto va a ser igual a una I sub 2. Por tanto, I sub 2 es igual a 500 miliamperios. Esta ha sido mi corriente 2. Y si nos damos cuenta, al final es la misma corriente que entra, ¿verdad? La que sale de mi fuente de corriente, de mi fuente de electromotriz, por así decirlo. Es la misma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la malla de aquí prácticamente. Entonces, si salen de la fuente, sale 500 miliamperios, a la fuente también van a ingresar 500 miliamperios. Por tanto, las respuestas están correctas y encontramos las corrientes. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por la atención. Buenas noches, soy Daniel Coyaguillo y les voy a presentar la resolución del ejercicio 34 del capítulo 6 del libro Análisis de Circuitos y Laboratorio, en el que se utiliza la regla del divisor de corriente para determinar las resistencias desconocidas de la red de la figura 676 que podemos observar en pantalla. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es regresar a la fórmula de la página 300, en donde nos menciona que la intensidad o la corriente en la resistencia 1 va a estar dada por la intensidad total multiplicado por una resistencia equivalente que va a estar dada por R sobre R1 más R. ¿Esto qué significa? Significa que mi intensidad en R1, que viene siendo de 3,6 microamperios, es la que está circulando por la resistencia 1, va a ser igual a 4.8 por 10 a la menos 5 o 48 microamperios que entran a esta parte del sistema. Todo esto por la resistencia desconocida de acá abajo sobre 3 o 300 kilo ohms o 3 por 10 a la 5 ohms más la resistencia desconocida. Pues simplemente aquí lo que hacemos es un despeje y entre cálculos nos debería salir que la respuesta es 900 ohms. Y con eso estaría resuelto nuestro ejercicio.